Muchas gracias. Perfecto. Y luego los 10 que habíamos establecido. Excelente. Bueno, buenos días a todos. Es para mí un placer muy grande poder hablarles el día de hoy. Agradezco muchísimo a Socajas esta invitación. La idea en el próximo rato es hablar acerca del futuro y cómo la tecnología está transformando nuestra vida, con foco en un área muy particular, que es el área del trabajo. Y me gustaría comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Están cómodos? ¿Están cómodos? Excelente, porque mi objetivo en la próxima media hora es que dejen de estarlo. He venido a incomodarlos, He venido a incomodarlos porque creo que la comodidad es una posición muy peligrosa en un mundo que cambia tan velozmente como cambia en el mundo hoy. ¿Cuántos computadores pueden ver en esa imagen? ¿Pueden ver alguno? Miren mejor. Porque en realidad todos son computadores. Porque antes de que computaran las máquinas, computábamos las personas. Y existía un trabajo que se llamaba ser computador. De hecho, son mayoría de mujeres, así que son computadoras. Si yo les hablo a ustedes de un conmutador telefónico, ustedes seguramente piensan en una máquina. Pero ser conmutador telefónico también era un trabajo. Muchos recordarán cuando éramos pequeños y uno quería hacer una llamada de larga distancia, había que pedirla 2 o 3 horas antes a la operadora. ¿Por qué? Bueno, porque necesitábamos que estas personas, los conmutadores telefónicos, conectaran físicamente los cablecitos que hacían posible esa llamada. Lo que quiero ejemplificarles con esto es que el reemplazo de trabajo humano por máquinas no es un fenómeno nuevo, es muy antiguo. La tecnología está permanentemente tomando los trabajos de cada época y dejándolos obsoletos, convirtiéndolos en trabajos del pasado. Y reemplazándolos por trabajos nuevos, trabajos del futuro, que en general son muy diferentes a los anteriores. Este proceso viene sucediendo hace décadas y décadas. Sin embargo, de lo que quiero hablarles hoy es de que tenemos el extraño privilegio de ser la generación que va a vivir la mayor transformación en el mundo del trabajo en la historia de la humanidad. Nos ha tocado a nosotros y ya comenzó. Lo que está detrás de esta enorme transformación es una tecnología de la que seguramente vienen escuchando hablar mucho últimamente, que es la inteligencia artificial. Quiero hacer ahora una brevísima historia de la inteligencia artificial. La idea de hacer computadoras que pudieran de alguna manera resolver problemas que tradicionalmente requerían del intelecto humano no es nueva. Tiene más de 50 años, arrancó en el MIT en Estados Unidos, con Marvin Minsky y un grupo de otros investigadores, y por 30 años no lograron nada. Hasta que 30 años después, las computadoras ganaron su primera gran batalla. Esto sucedió cuando una computadora llamada Deep Blue, muchos lo recordarán, venció en 1997 al mejor ajedrecista del planeta, Garry Kasparov. Cuando esto sucedió, la reacción en el mundo fue de estupor. Nadie podía creer que una computadora hubiese podido vencer al mejor ajedrecista del planeta precisamente en una tarea tan intensiva en inteligencia como es el ajedrez. Pero ¿saben qué? No era tan sorprendente esto, porque Deep Blue había sido programada por seres humanos. Y programar una computadora se parece mucho a una receta de cocina. En una receta de cocina, alguien describe minuciosamente todos los pasos que hay que seguir, y si el cocinero sigue los pasos tal cual están escritos, no hay sorpresas. El resultado es un plato tal como lo concibió quien escribió la receta. Así estaba hecha Deep Blue. Seres humanos programando una computadora, escribiendo líneas de código muy detalladas que la computadora, de manera absolutamente pasiva y sin inteligencia alguna, ejecutaba para producir el resultado. Hasta tal punto era limitado este enfoque, que Deep Blue podía ganarle al número 1 mundial de ajedrez,
pero no podía jugar al tatetí. No podía hacer ninguna tarea, por trivial que sea, más que esta tarea ultra específica para la cual había sido programada. Bueno, el gran cambio que se viene en este momento tiene que ver con una nueva manera de hacer inteligencia artificial, de la que quizás hayan escuchado hablar un poco recientemente, y se llama Deep Learning, aprendizaje profundo. Esto llevó a que el año pasado las computadoras lograran su segunda gran victoria, cuando una computadora llamada AlphaGo le ganó al número 1 mundial de Go. Opa. El Go no es un juego demasiado conocido en esta parte del mundo. A ver, veamos si salgo aquí. Aquí se ve todo bien. Continuamos. El Go, les decía, no es demasiado conocido en esta parte del mundo, pero se juega hace 3.500 años en Oriente. En países como China, Japón, Corea, despierta un fanatismo comparable al que aquí despierta el fútbol. Y lo que no sabemos en Occidente es que el Go es miles y miles y miles de veces más complejo que el ajedrez. Existen más posiciones posibles en un tablero de Go que átomos en el universo. Pusieron a competir a AlphaGo contra el mejor jugador del mundo, un coreano llamado Lee Sedol, que había ganado 18 títulos mundiales. AlphaGo no le ganó al campeón. AlphaGo lo hizo puré. AlphaGo lo venció en todos los sentidos del juego. No solo le ganó las partidas, lo aniquiló emocionalmente. Hay un documental en Netflix que pueden ver. Para la cuarta partida, el campeón ya no quería ni subirse al escenario a jugar. Pero lo interesante es cómo se logró esto. Porque a diferencia de Deep Blue, que había sido programada para jugar al ajedrez, AlphaGo no fue programado para jugar al Go. Fue programada para aprender a jugar al Go. Las computadoras con Deep Learning no se programan, aprenden. Básicamente lo que los investigadores hicieron, ahí yo tengo señal acá, así que tal vez se puede volver a poner en la pantalla. Básicamente lo que los investigadores hicieron fue darle a este sistema, a una red neuronal, cientos de miles de partidas de jugadores humanos. La computadora analizó todas estas partidas y sin que nadie le explique nada, aprendió a jugar al Go. Cuando AlphaGo aprendió a jugar, la pusieron a jugar 10 millones de partidas de práctica contra sí misma. Y después de jugar 10 millones de partidas de práctica, AlphaGo jugaba bastante bien al Go. Tan bien que no existe ningún ser humano en este planeta que pueda ni remotamente hacerle frente. Esto abre varias puertas muy interesantes. Fíjense que si tenemos dos copias de AlphaGo y a una le enseñamos a jugar con partidas de jugadores agresivos y a la otra con partidas de jugadores conservadores, las dos van a aprender a jugar, pero van a tener personalidades diferentes, estilos de juego propios. Si a una le damos 100.000 partidas para que aprenda y a la otra le damos 1.000.000, la más educada va a jugar mejor. Si una hace 10 millones de partidas de práctica y la otra nada más que 5, la más entrenada va a jugar mejor. De repente esto empieza a parecerse mucho a la manera en la que funcionamos los seres humanos. Y el otro dato interesante de este proceso es que pudimos lograr una computadora con habilidad sobrehumana para una tarea de enorme complejidad sin tener que descubrir nosotros cómo se hace, dejando simplemente que la computadora aprenda. Y todo este proceso, desde que esta computadora no sabía absolutamente nada de Go, analizó las partidas, aprendió, practicó y venció al número 1 mundial, todo ese proceso de punta a punta se completó en 40 días.
Si hoy no existe una supercomputadora capaz de hacer con nivel sobrehumano cualquier tarea de altísima complejidad que ustedes elijan, en 40 días podríamos tener una con una capacidad hasta ese momento desconocida. Finalmente, el último dato que quiero contarles de esto es que AlphaGo venció al campeón con movidas que él describió como hermosas, de una creatividad y una innovación jamás vista. En el proceso de ganar esas partidas, AlphaGo hizo movidas que dejaban perplejos a los expertos. Descubrió líneas de juego que ningún ser humano había encontrado jamás en 3.500 años de juego del Go. Hoy todos los mejores jugadores del mundo están totalmente revolucionados, explorando todas las novedades y nuevas líneas de juego que se abren a partir de innovaciones que AlphaGo introdujo. Pero estas son computadoras que pueden aprender cualquier cosa, no solo juegos de mesa, y están aprendiendo cualquier cosa. El genio está suelto. Hoy en día existen inteligencias artificiales que pueden escribir un artículo periodístico, que si yo les doy a ustedes un artículo escrito por una computadora y un artículo escrito por un periodista humano, no van a poder identificar cuál es cuál. Hasta tal punto es así que el año pasado el Washington Post publicó 850 artículos escritos por computadora y ningún lector se dio cuenta. En unos años sí van a poder identificar cuál es cuál. El que esté muchísimo mejor escrito va a ser el que haya sido hecho por las máquinas. Hoy en día existen inteligencias artificiales que pueden predecir quién va a sufrir un ataque cardíaco y anticipar los tratamientos de un modo que no podría hacer ningún cardiólogo. Hay inteligencias artificiales que pueden diagnosticar cáncer a partir de imágenes e indicar protocolos personalizados de quimioterapia de un modo que no podría hacer ningún oncólogo. Hay inteligencias artificiales preparándose para ser abogados. Imaginen un abogado que pudiera tener en su cabeza todas las leyes, todos los fallos, todos los precedentes, todas las apelaciones, todos los peritajes, absolutamente toda la información disponible para diseñar una estrategia legal. Y esto, por supuesto, sigue expandiéndose a más y más profesiones. Esto es lo que va a transformar montones de los trabajos actuales en trabajos del pasado, dejar obsoletas muchísimas de las profesiones que conocemos y reemplazarlas por trabajos del futuro, muy diferentes a los que estamos acostumbrados. El segundo tema del que quiero hablarles es cómo estamos reaccionando frente a esto, porque yo estoy seguro que esta no es la primera vez que ustedes escuchan hablar de este tema. Esto viene saliendo por todos lados. El presidente del Banco Mundial diciendo 2/3 de los trabajos actuales van a desaparecer, habló de esto Mark Zuckerberg de Facebook, habló de esto Elon Musk, todas las mentes más brillantes del planeta están hablando de este fenómeno que se viene. ¿Cómo estamos respondiendo? Bueno, la respuesta es muy sencilla. No estamos reaccionando. Todos seguimos viviendo nuestra vida como si esto fuera a pasar, no sé, en otro planeta o fuera una mala película de ciencia ficción. Está pasando ahora. Está pasando acá, nos está pasando a nosotros. Una de las cosas que yo hago en Argentina es tener una columna de radio en el programa más escuchado de la FM en Buenos Aires, y muchas veces antes de salir al aire es muy escuchado, entonces puedo hacer encuestas contestadas por un número muy grande de gente, y muchas veces antes de salir al aire encuesto a los oyentes para incorporar sus perspectivas como parte del material de la columna. Cuando hace algunos meses hice una columna sobre los trabajos del futuro, le pregunté a la gente si creían que su trabajo iba a ser transformado por la inteligencia artificial, el software o los robots en los próximos 20 años. 70% de la gente cree que no. A mí no me va a tocar. En esa encuesta les pregunté también si creían que estaban listos o listas para los trabajos del futuro. Y nuevamente el 70% de la gente cree que sí. Ya estoy listo. De los trabajos del futuro ni siquiera sabemos cómo van a ser. ¿Ustedes están listos para su futuro? Déjenme hacerles una pequeña analogía. Les voy a dar una buena y una mala noticia. La buena noticia es que están clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020. Todos ustedes, ya está. Van a competir
en los Juegos Olímpicos. Felicitaciones. Ahora viene la mala noticia. La mala noticia es que estos van a ser unos Juegos Olímpicos un poco raros y no van a poder saber en qué deporte les va a tocar competir. Eso se va a decidir al azar 5 minutos antes de que arranquen los Juegos. Les puede tocar tiro al plato, lucha grecorromana, correr una maratón, levantar pesas, jugar al fútbol, hacer piruetas desde un trampolín, cualquier cosa. ¿Cómo se prepararían para esos Juegos Olímpicos? Bueno, esa es precisamente la disyuntiva que tenemos hoy. Porque lo único que sabemos de los trabajos del futuro es que no tenemos la menor idea de cómo van a ser. Tenemos que prepararnos para un mundo que no sabemos qué forma va a tener. La respuesta, siguiendo con la metáfora deportiva, tendrá que ver con el desarrollo de habilidades transversales. No en este caso con tiro al plato o lucha grecorromana, sino en la metáfora deportiva, elongación, fuerza, resistencia aeróbica, concentración. Habilidades que en definitiva después vayan a servirnos en una variedad muy amplia de escenarios. Tal vez no seremos el mejor tirador al plato, pero si tenemos un buen balance de habilidades transversales, podremos defendernos relativamente bien en la categoría que nos toque. Tal vez el problema es que esto nos agarra un poco grandes, ¿no? Pero seguramente los más jóvenes, los millennials, o mejor aún los centennials, estos chicos nacidos a fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, seguramente ellos, estos que nacieron con una compu desde la cuna, que tuvieron un celular en la mano desde antes que un sonajero, seguramente estos chicos entenderán mucho mejor cómo prepararse para el mundo que viene. ¿O no? Bueno, si miramos, los centennials ya no son tan chicos. Nacieron en el año 98, 99, 2000, de manera que ahora tienen 20 años. Ya están en la universidad. Si miramos qué carreras eligen los centennials estudiar, podemos tratar de inferir qué quieren ser los centennials cuando sean grandes. Mirando datos de la Universidad de Buenos Aires, la universidad más grande de Argentina, pero estoy seguro que en Colombia el resultado sería muy parecido, resulta que los centennials cuando sean grandes quieren ser contador. En segundo lugar, abogados. En tercer lugar, enfermeros, arquitectos, psicólogos, educadores, médicos. Los centennials, están masivamente preparándose para los trabajos del pasado. Creen que van a ser contador como mi mamá o abogado como mi papá, y no se dan cuenta que ni siquiera nosotros, sus padres y madres, vamos a trabajar de abogados o contadores de la misma manera que lo hacemos hoy para el momento que ellos se gradúen. Y esto nos lleva al corazón de la presentación, que es cómo nos preparamos. ¿Cómo hace uno para prepararse para un mundo de semejante nivel de incertidumbre? Y quiero tratar de darles algunas ideas al respecto, para que puedan repensar cómo prepararse ustedes, cómo ayudar a prepararse a sus hijos y sobre todo cómo ayudar a sus organizaciones a enfrentar este cambio. La primera cuestión es que definitivamente vamos a necesitar desarrollar nuevas capacidades. ¿Cuáles serán en el mundo de la actividad profesional el equivalente de la elongación, la fuerza, la concentración que hablábamos en la analogía deportiva? Bueno, para pensar este problema se me ocurrió hacer una encuesta a un grupo muy grande de gerentes de recursos humanos de grandes compañías multinacionales. Les pregunté, ¿qué buscaban cuando hacían una selección de personal hace 10 años? ¿Qué buscan hoy? ¿Y qué creían que iban a buscar dentro de 10 años? El resultado fue muy interesante. Hace 10 años, básicamente se buscaba conocimiento técnico y dedicación. Es decir, gente que llegue temprano, se quede hasta tarde y sepa qué diablos está haciendo cuando trabaja. Habilidades bien duras, bien orientadas a la tarea misma. Hoy esto ya cambió. Cualquiera que esté más o menos familiarizado con el mundo de los recursos humanos sabrá que hoy las palabras en boga son cosas como flexibilidad, resiliencia, habilidades interpersonales, liderazgo, habilidades muchísimo más blandas. Cuando les pregunté a los expertos respecto de dentro de 10 años, todas las respuestas giraron alrededor de la innovación
la creatividad y la capacidad de aprendizaje continuo. De alguna manera lo que esta gente está viendo es que no se trata de cambiar un antiguo conjunto de habilidades A por un nuevo conjunto de habilidades B. Se trata de pasar de un blanco fijo a un blanco móvil. De un conjunto de habilidades estático a un conjunto de habilidades tan dinámico que la más importante de las habilidades es la de cambiar permanentemente tus propias habilidades. Eso me lleva al segundo punto, que es que vamos a tener que redefinir la educación. Yo les hablo de educación y ustedes probablemente están pensando en sus hijos, alguno tal vez en sus nietos. Pero yo no estoy hablando de sus hijos, estoy hablando de ustedes. En definitiva, vivimos en un mundo donde, de acuerdo a este profesor de la Universidad de Harvard, en la mayoría de las áreas del conocimiento humano, el saber hoy no llega a durar 10 años. Esto es decir, que si hoy estás estudiando una carrera universitaria de estas que duran 5 o 6 años, para el momento que lo estás terminando ya casi tendrías que empezar de nuevo porque lo que viste en primer año está desactualizado. Esto es un gran problema para los jóvenes que están estudiando hoy, pero es un problema mucho más serio para nosotros, que fuimos educados hace 10, 20, 30 años. ¿Cuánto de lo que nosotros sabemos está vencido? ¿Cuán conscientes somos de la obsolescencia de nuestro propio saber? Preparando esta conferencia se me ocurrió ver si podía conseguir información respecto de cuántas horas se destinan en las diferentes etapas de la vida a aprender. En Estados Unidos hay datos para todo, ahí encontré la información. US Department of Labor, el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos, tiene una encuesta de uso del tiempo. El resultado me partió la cabeza. De los 15 a los 19 años, destinamos casi 1.200 horas anuales a aprender. 6 horas casi por cada día hábil. De los 20 a los 24, este número ya cae a menos de la mitad, 540. De los 25 a los 34, 86. De los 35 a los 54, asumo que buena parte del auditorio está en este rango, 23. 23 horas al año. Superados los 55, neglectable, decía el informe. Solemos idealizar cuán fácil aprendíamos cuando éramos jóvenes. Y es verdad, aprendíamos mucho más fácil. Pero perdemos de vista la enorme cantidad de tiempo que dedicábamos. No el doble o el triple, 50 veces más. 50 veces más horas a los 17 que a los 35. En un mundo que cambiaba lento, estaba perfecto destinar el 100% del tiempo, o casi el 100%, a aprender, durante 20% de la vida, más o menos de los 5 a los 25, y después nada, después a trabajar. Yo ya aprendí, soy economista, soy abogado, soy médico, soy arquitecto, actuario. En un mundo que cambia así de rápido, esta fórmula no va más. No se puede aprender el primer 20% de la vida y después hacer la plancha y sacarle jugo a lo... Sí, uno aprende un poco más en la experiencia, pero en un mundo que cambia así de rápido, en vez de dedicar el 100% del tiempo durante 20% de la vida, necesitamos dedicar el 20% del tiempo, el 100% de la vida. Un día por semana, de ahora en más y para siempre. Desde que yo llegué a esta conclusión, tomé una decisión drástica. Hoy es la excepción porque estoy acá, pero yo los viernes a la mañana no trabajo más. Yo los viernes a la mañana estudio en Harvard. Gratis, online, desde mi casa. Y mi meta es conquistar el viernes a la tarde, quiero llegar al 20%. Pero más quiero poder decir que yo los viernes a la mañana estudio en Harvard y los viernes a la tarde estudio en Stanford, o en MIT, o en la Sorbonne. Está todo ahí. Está todo disponible en los mejores cursos de las mejores universidades para que podamos
enriquecernos. ¿Cuánto tiempo destinan ustedes a aprender? Cuando tengo la oportunidad de hablar con otros adultos y se genera un clima de cierta intimidad, la mayoría después de un rato reconocemos sentirnos un tanto inadecuados. Sentir que hay montones de cosas del presente que se nos escapan, que nuestros hijos entienden mucho mejor que nosotros, un montón de las cosas que suceden. Y les pregunto, con la mano en el corazón, ¿cuánto tiempo destinaron a aprender esas cosas que sienten que no saben? No vamos a aprenderlas por ósmosis. Nunca aprendimos por ósmosis. Aprender algo nuevo y difícil requiere dedicación sistemática. ¿Y qué cosas necesitarán aprender para sus propios trabajos del futuro? Lo que quiero hacer en el último rato es hablar con ustedes acerca de 3 habilidades que yo creo que va a ser fundamental que podamos adquirir para prepararnos para el mundo que viene. La primera de esas 3 es que todos vamos a tener que convertirnos en centauros. Para que esto se entienda, les tengo que contar un aspecto más de la historia de la inteligencia artificial. Cuando Kasparov perdió contra Deep Blue, Kasparov resultó ser un tipo muy competitivo y sumamente calentón. Muy mal perdedor. Y cuando terminó el match lo entrevistaron y él declaró que eso no demostraba nada, que le habían hecho trampa, toda una serie de pavadas que después cuando se le enfriaron un poco los ánimos se dio cuenta que estaban mal. Y por 10 años no quiso volver a hablar del tema. Reapareció 10 años después organizando una competencia nueva de una disciplina que él llamó ajedrez centauro. En el ajedrez centauro no juegan personas contra máquinas. Juega una persona asistida por una máquina contra otra persona asistida por otra máquina. De ahí la idea de centauro, una criatura híbrida que reúne en uno solo al humano y la computadora. Lo interesante del ajedrez centauro es que en este juego no gana el mejor ajedrecista, pero tampoco gana necesariamente el mejor software. Como en casi todo en la vida, gana el mejor equipo. Gana el equipo que mejor armoniza las virtudes del humano con las virtudes de la máquina. Esto que les estoy diciendo es crucial. Lo que les estoy diciendo es que humano más computadora le gana a computadora. Computadora le gana a humano. Si nuestra decisión va a ser tratar de pelear solos contra las máquinas, estamos perdidos. Pero el equipo de humano y computadora es más poderoso que la máquina sola. Todas las predicciones que hablan de que los humanos no vamos a tener más trabajo, que las máquinas van a hacer todo, pasan por alto este dato fundamental. Por supuesto que va a haber trabajo para los humanos en el mundo del futuro. Lo que pasa es que son trabajos muy diferentes a los de hoy. Son trabajos jugando en equipo con una computadora que es mucho mejor que nosotros en un montón de aspectos. Y la gran barrera para esto es el ego. Les cuento una pequeña anécdota. Cuando hace 8 años salió la aplicación Waze, esta aplicación que uno puede entrar el lugar al que quiere ir y te calcula la manera más rápida de llegar, tomando el estado del tránsito en tiempo real, yo rápidamente la instalé. Y cada vez que me subía a un taxi en Buenos Aires, cargaba la dirección de destino y le indicaba al taxista por qué camino llevarme. Cuando empecé a hacer esto hace 8 años, la gran mayoría de los taxistas se enojaban muchísimo. La reacción, en castellano bien porteño, era una cosa así como: ¿vos, pibe, me vas a venir a decir a mí con ese aparatito por dónde te tengo que llevar? ¿A mí que hace 20 años que estoy en la yeca? Sí, absolutamente. No me importa cómo era el tránsito hace 20 años, me importa cómo era hace 20 segundos. Y eso lo sabe Waze, no lo puede saber ningún taxista. Pasaron 8 años, yo sigo haciendo lo mismo, me subo a un taxi en Buenos Aires, cargo la dirección, le indico el camino. Ya la mayoría de los taxistas no se enoja, lo vive con resignación. Pero no lo usan. Los taxistas en Buenos Aires no usan Waze. Tienen ese Garmin tonto, el que ni siquiera calcula nada, puesto ahí de adorno. No usan Waze. Para mí usar Waze es una pavada, es llegar 5 minutos antes, bajar un poquito la ansiedad para saber mejor a qué hora llego. Para el taxista es central a su negocio.
5 minutos menos en cada viaje, es más cantidad de viajes en el día, es más ganancia. Viajes de menor duración, menor consumo de combustible, más ganancia. ¿Por qué no lo usan? Por ego. Porque no pueden aceptar que un aparatito sea mejor que ellos en una tarea en la que históricamente se consideraban muy idóneos. Los taxistas no están solos en esto. El año pasado me tocó darle una conferencia a los 300 mejores cardiólogos de Argentina. Y les dije esto, miren, las computadoras van a ser mucho mejores que ustedes diagnosticando e indicando tratamientos. Van a tener que jugar en equipo con computadoras mejores que ustedes. Casi me linchan. Cuando vi que afilaban las hachas por el fondo, empecé a mirar por dónde era la salida para irme rápido cuando la conferencia terminara. ¿Están dispuestos a jugar en equipo con las máquinas? De alguna manera lo que estamos diciendo es que Messi va a venir a jugar al equipo de cada uno de nosotros. ¿Quién no querría tener a Messi en su equipo? Bueno, fácil, cualquiera que esté encaprichado de jugar en la misma posición que Messi. Si querés jugar de 10, mejor que Messi no venga. Ahora, todos los demás del equipo indudablemente se benefician, salvo los que intenten vanamente rivalizar con él. La segunda cosa de la que quiero hablarles tiene que ver con recuperar nuestra capacidad de innovación. Todos tuvimos un innovador adentro. Todos lo tenemos, aunque a veces está un poquito más relegado, un poco más oculto, sepultado por años de educación que no apuntaba a nuestra creatividad, trabajo que no destacaba nuestra creatividad. Hoy todas las organizaciones quieren ser innovadoras, pero una organización solo puede ser innovadora en tanto su gente no esté oxidada. No hay manera de hacer una organización innovadora con personas que no están al día y que no son capaces de innovar. Por eso necesitamos recuperar el innovador que cada uno de nosotros lleva dentro y recuperar y cuidar a los innovadores dentro de nuestras organizaciones. ¿Cuidarlos de quién? Tal vez estén preguntando, de la propia organización. Todas las organizaciones tienen un sistema inmunológico que actúa rápidamente detectando cualquier foco de cambio y sepultándolo, atacándolo rápidamente para que nada se modifique. Pasa en todas las organizaciones. Tenemos que proteger a los innovadores dentro de nuestra organización, del resto de la organización y de nuestra propia resistencia al cambio. Todos tenemos también una enorme resistencia al cambio que está ahí por una razón. Los seres humanos somos producto de un proceso evolutivo en un mundo que no cambiaba. Cuando nuestro tatarabuelo que vivía en la planicie africana y tenía que salir de la cueva para cazar algo, probaba por un camino y por ese camino se encontraba cara a cara con un león, si lograba salir con vida de ese encuentro no iba más para allá porque ya está el león. Si probaba un camino distinto y este lo llevaba a un prado repleto de frutos nutritivos, seguía yendo para ahí porque los frutos estaban ahí. Aquellos individuos que tenían un fuerte componente inercial en su conducta, que repetían lo que funciona y evitaban lo que falla, que tenían una gran resistencia a cambiar, les iba mejor en un mundo estático, dejaron más descendencia, poblaron el mundo y acá estamos nosotros. Esto está grabado a fuego en nuestro cerebro. Es por eso que todos, enfrentados a la decisión entre cambiar o buscar excusas para explicar por qué nosotros no necesitamos cambiar, rápidamente preferimos ponernos a trabajar en las excusas. Es mucho más fácil justificarnos a nosotros mismos que hacernos cargo del desafío de cambiar. Pero quizás el aspecto más tramposo del mundo que nos toca vivir hoy es cuán increíblemente cambiantes son hoy en día los premios y los castigos. Es precisamente la fórmula que te hizo exitoso el siglo pasado la que puede matarte en el siglo XXI si no sos capaz de cambiar a tiempo. Y los ciclos son cada vez más cortos. Es probablemente la fórmula de éxito de esta década la que te mate la década que viene si no eres capaz de cambiar. ¿Cuáles de sus propias fórmulas de éxito podrán quedar pronto obsoletas y condenarlos
si no son capaces de cambiarlas? ¿Y están dispuestos a cambiar? ¿O prefieren buscar excusas? La tercera y última característica de la que quiero hablarles antes de ir al cierre de la charla tiene que ver con esa cosa medio mágica que ocurre cuando dos personas se encuentran y se llama empatía. Les cuento una situación real que me pasó hace algunos meses. Estaba viajando en un taxi en Buenos Aires, al llegar saqué la billetera para pagar, pagué, me bajé y cuando el auto se había ido me di cuenta que no tenía la billetera conmigo y que había quedado arriba del asiento. Estaban todos mis documentos personales, mi registro de conducir, mis tarjetas de crédito. Decidí esperar. Me llamo Santiago Bilinkis, no hay nadie más que se llame como yo en todo el mundo. Estoy en todas las redes sociales, soy muy fácil de ubicar. Si la persona que encontraba mi billetera quería ponerse en contacto conmigo, era muy factible que pudiera hacerlo fácilmente. Fueron pasando las horas, no aparecía, me fui poniendo cada vez más nervioso, hasta que a las 9:30 de la noche alguien la dejó en la portería de mi edificio. La recuperé, estaba intacta, pero antes de quedarme con todo tenía que chequear que no hubieran sido usadas mis tarjetas de crédito. Llamé a la más importante empresa de tarjetas de crédito del mundo. Después de infinitos intentos por no dejarme hablar con un ser humano, si usted es cliente platino, por favor marque 1. Si usted nació un martes, por favor marque 2. Y en esa situación todos hacemos lo mismo. 0, 0, 0. ¿Cómo hago para llegar rápido a un ser humano? Después de infinitos intentos por no dejarme, logré llegar a un ser humano. Buenas noches, habla Martín, ¿en qué lo puedo ayudar? Mira, Martín, hoy mi billetera estuvo todo el día fuera de mi alcance, ahora la recuperé. Por favor, necesito saber si alguien usó mi tarjeta después de las 2 de la tarde. Nuestro horario de atención es de 8 a 20, por favor, después de las 20 consulten la web. Mira, Martín, tuve un día un poco difícil, estoy un poco nervioso. Tengo que hacer 300 llamados como este. ¿Me podrías, por favor, decir si alguien usó mi tarjeta? Nuestro horario de atención es de 8 a 20, por favor, después de las 20 consulten la web. Martín, yo estoy seguro que vos tenés una compu ahí adelante, ¿eh? Y la compu no deja de andar a las 20. ¿Podrías fijarte y decirme si alguien usó mi tarjeta? Le repito, nuestro horario de atención es de 8 a 20, por favor, después de las 20 consulten la web. Respiré hondo y le dije, mira Martín, yo no voy a cortar. Si vos querés, cortame. Pero yo creo que vos tenés la información que yo necesito y si sos una persona de bien me la vas a dar. Y si no, cortame porque yo no voy a cortar. Me voy a quedar esperando que me contestes o que me cuelgues. Se hizo un silencio del otro lado de la línea y me dijo, ok, nadie usó su tarjeta. Bueno, muchísimas gracias, Martín. La situación es 100% tal cual sucedió. Lo interesante para mí de esta escena es que cuando uno mira cuáles son las profesiones que están más amenazadas por el reemplazo tecnológico, en general los telemarketers, hay muchos análisis, este es el más conocido de la Universidad de Oxford, en general los telemarketers suelen aparecer al tope de las listas. Si los telemarketers van a desaparecer o no, no lo sé, pero si llegan a desaparecer, no va a ser por culpa de las máquinas, va a ser por culpa nuestra. Yo quería hablar con una persona y me encontré con una persona haciendo de máquina. Las máquinas son mucho mejor máquina que nosotros. Jamás vamos a ganarles en ese terreno, pero todos preferimos una persona del otro lado. Ese es un dato muy fuerte. Por alguna razón hemos ido vaciando nuestros trabajos de humanidad. Vaciando y vaciando nuestros trabajos de empatía. El desafío para los trabajos del futuro es volver a inundar nuestros trabajos de humanidad y empatía. Volver a hacer que ser humanos haga toda la diferencia en contacto con otras personas. ¿Cuánta humanidad hay en sus organizaciones y en sus trabajos hoy en día? Para concluir, algunas reflexiones finales. La primera es que va a ser muy importante que logren entender los efectos profundos del cambio tecnológico. Todos entendemos el aspecto superficial. Todos usamos WhatsApp, estamos en 10.000 grupos de WhatsApp, la peor invención de la historia de la humanidad.
Pero entender los efectos profundos es mucho más sutil y se los quiero ejemplificar hablando por un minuto de dos industrias que son probablemente las que más transformadas han sido por la digitalización. Dos casos muy obvios y emblemáticos, que son la música y el video. La industria de la música estaba dominada por los sellos discográficos, estas empresas que nos vendían la música en cassettes, en CDs, hasta que de repente la música se hace digital y Steve Jobs, les recuerdo que hasta ese momento Apple no tenía nada que ver con el mundo de la música, Steve Jobs ve la oportunidad. Steve Jobs dice, si la música es digital, la gente no va a querer comprar más disquitos de plástico y no va a querer comprar más canciones de A10. Hay que venderles MP3 y vender las canciones de a $1 cada uno y crear un aparatito que les permita llevar toda la música de su vida en el bolsillo, y lanzó el iPod y el iTunes Music Store, y en muy poco tiempo Apple se quedó con el negocio de la música. Pero este era el cambio superficial, no era el cambio profundo. El verdadero cambio profundo no es que en vez de comprar CDs o cassettes queremos comprar MP3. El verdadero cambio profundo es que si la música es digital, no queremos comprar nada. La idea misma de comprar una canción hoy nos suena ridícula. Despacito era muy simpática, pero ahora no la queremos escuchar nunca más en la vida, por favor. Imaginen si la hubiéramos comprado. Spotify entendió esto y se quedó con el negocio de la música. La música queremos escucharla, no comprarla. En el mundo del video, la historia es más interesante aún. El video estaba dominado por Blockbuster. ¿Se acuerdan esta cadena de videoclubes? Íbamos al videoclub, mirábamos las cajitas, ¿qué me llevo? Elegíamos una, íbamos a casa, la mirábamos, la rebobinábamos. Hay que devolver la película al videoclub. Me olvidé, te matan con el recargo, está lloviendo a cántaros, salíamos bajo la lluvia para devolver la película. Y de repente en ese contexto apareció Netflix. ¿Conocían esa Netflix? Cuando Netflix lanzó en Estados Unidos, su lema era la manera más sencilla de alquilar un DVD. Lo que hacía Netflix lo que Netflix pensó es la gente no quiere ir más al videoclub. Hay que mandarle las películas por correo. Ese era el modelo de negocio de Netflix. Y con ese modelo de negocios, que hoy parece absurdo, destruyó a Blockbuster. 95.000 empleados a la calle. 9.000 tiendas en todo el mundo cerradas. Compañía que valía miles de millones de dólares a la quiebra. Netflix sale a cotizar en bolsa, vale miles de millones de dólares. Todos la dan como ejemplo de compañía innovadora que destruyó al gigante, que vale miles de millones de dólares. El CEO Netflix en la tapa de todas las revistas. Pero esta no era la verdadera innovación. Igual que con la música, no es que en vez de alquilar en el videoclub queríamos alquilar por correo, no queríamos alquilar nada. Queríamos ver todas las películas cuando se nos antoje. Y Netflix destruyó a Netflix. Lo interesante es que Netflix tuvo el coraje de matar su propia gallina de los huevos de oro antes de sentarse a esperar que otro lo hiciera. Si Netflix no hubiera tenido el coraje de destruir su propia fórmula de éxito, hoy habría otro logo ahí. Y Netflix sería una más de las compañías que quedaron en el camino, víctima de la digitalización. Hoy todas las compañías tratan de buscar innovación interna y sin embargo el desafío es mucho más profundo. Porque innovación es hacer mejor las cosas que estás haciendo. Y eso en el mundo de hoy no alcanza. Por un lado está la innovación, pero el verdadero desafío es la disrupción. La disrupción no hace mejor lo que estás haciendo. La disrupción aniquila lo que estás haciendo e instala en su lugar una nueva versión superadora de tu propio modelo de negocio. Las compañías que no se animen a disromperse caerán víctima de las compañías que sí lo hagan. Hace poco me tocó hablar con el presidente de un banco que me contó que en el banco habían creado un área de innovación y me pidió si podía ir a visitarla después de dar una conferencia en Brasil. Y le pregunté cuál era el objetivo del área de innovación, a lo cual el presidente del banco me miró con cara de que había preguntado una pavada y me dice, bueno, el objetivo del área de innovación del banco es traer innovación al banco. Yo le dije, disculpe que me meta, sé que no me ha pedido mi opinión, pero yo creo que ese objetivo está mal concebido. El objetivo no debiera ser traer innovación al banco, el objetivo debiera ser destruir al banco.
Porque si ustedes no tienen un grupo trabajando no en innovación, en disrupción, yo les aseguro que hay 50 emprendedores allá afuera buscando cuál es la vulnerabilidad de esta compañía y la van a encontrar. Mejor que la encuentren ustedes antes de que la encuentre un tercero. Y cuando la encuentren, veremos si tienen el coraje de disromper su propio modelo de negocio o no. La anteúltima idea que quiero compartir con ustedes es que vivimos en un mundo profundamente inequitativo. Y todos estos cambios en el mundo del trabajo pueden reducir o amplificar enormemente la inequidad. Y yo les quiero mostrar cuán clave, cuán esencial a nuestra naturaleza humana es sentir que somos tratados de manera equitativa respecto de los demás. Y se las voy a ejemplificar hablando por un minuto de nuestros primos más cercanos, los monos. En este video van a ver a dos monitos que tienen que hacer una prueba muy sencilla. Tienen que entregar como unas fichas que tienen. Y si entregan su ficha, reciben un premio. El primer mono entrega su ficha y recibe como premio un pedacito de pepino. Y van a ver que al mono le gusta el pepino, está contento, se ganó un pedazo de pepino. Pero el otro mono entrega la misma ficha y en vez de darle un pepino, le dan una uva. Y a los monos les encantan las uvas. No hay equivalencia en que por la misma tarea a vos te den pepino y al de al lado le den uva. Vean lo que pasó. El primer mono entrega su ficha, recibe su pedacito de pepino, vean que lo come, está contento, se ganó un pedazo de pepino, pero mientras el otro mono entrega su ficha y en vez de un pepino, recibe una uva. Y el otro lo ve. Dice, vamos, todavía están entregando uvas, entrega rápido su ficha para que le den la uva y le dan pepino. ¿Sabes qué podés hacer con tu pepino? Che, al de al lado le diste una uva. Dame mi uva, te di la ficha. Mientras tanto el otro vuelve a entregar su ficha y le vuelven a dar una uva. Y este dice, bueno, no sé, tal vez tuve mala suerte, qué sé yo, ¿por qué no me van a dar la uva a mí? Entrega su ficha, mírenle la cara cuando vuelve a... Miren la cara. Déjate de jorobar con tu pepino. ¿Qué pasa acá? Esto es profundamente humano. Esto es profundamente humano. Hace poco leí un chiste en la revista New Yorker, donde un empleado iba a hablar con el jefe y le decía, yo entiendo que usted no me puede subir el sueldo a mí, pero ¿no se lo puede bajar a ellos? Para terminar, ahora sí, va a ser fundamental que logremos desarrollar nuestro pensamiento prospectivo. A mí me impresiona la cantidad de personas, de empresas, de organizaciones, de gobiernos, que toman sus decisiones de mediano plazo como si el contexto fuera estático, sin darse cuenta que toda decisión de mediano plazo, qué educación elegir para nuestros hijos, qué carrera profesional procurar para nosotros, qué estrategia seguir para nuestra organización, qué políticas públicas adoptar para nuestro país, son todas decisiones para otro mundo. Y la primera pregunta que antecede debiera ser, ¿para qué mundo estoy tomando esta decisión? ¿Cómo va a cambiar el mundo desde que yo decido hoy hasta que esta decisión tiene su impacto 5 años después? Lo que quiero decirles en otras palabras es que cuanto más rápido vamos, más lejos necesitamos ver. Si como le sucede a la mayoría de las personas, ¿ustedes creen que cambiar es arriesgado? Los invito a probar el riesgo de no cambiar. En este mundo es muchísimo más riesgoso negarse a cambiar que intentar hacerlo. La disyuntiva es disromper o ser disrompidos. Y quiero invitarlos a que sean los disruptores. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora tenemos espacio para algunas preguntas que hayan enviado
No va a quedar tiempo para contestar todas, no sé cuántas se enviaron, pero vamos a tratar de contestar algunas. Bueno, así es, señor Bilinsky. Antes que todo, muchísimas gracias por su intervención. Como se da cuenta, nos ha encantado. Muchísimas gracias. Este es el momento para interactuar con nuestro expositor. Vamos, por favor, a través de la app, pueden formular sus preguntas. Vamos a escoger 2 preguntas que veremos en pantalla y nuestro invitado especial, pues por supuesto, las contestará. Así que en estos momentos ya están en su app. Recuerden que entre más interactúen, más posibilidad tienen de ganar el iPhone 10. Además, nos salió puntual y todo. Miren eso, ¿no? Han estado muy puntuales hoy los conferencistas, la verdad. Así es. Bien, estamos entonces atentos. ¿No han llegado preguntas? ¿Me están haciendo señas que no? No puedo creer, ¿no tienen preguntas? Hagamos, digo, si alguno tiene, podemos estar a viva voz también. Encantado. De pronto el tema de la tecnología. Es un muy buen punto. No sé si se escuchó, la pregunta fue ¿por qué el chimpancé que estaba recibiendo las uvas no se negó a recibir las uvas en solidaridad con el otro? Lo cual muestra, digo, es muy buena la pregunta, muestra que hay ciertos aspectos que compartimos con los animales más avanzados e inteligentes y otros que no. En definitiva, lo que estás planteando tiene que ver con criterio moral, ¿no? Con una decisión de renunciamiento personal en pos de un tercero. En el fondo me pregunto cuántos humanos dejarían de recibir la uva. Estás pidiendo una virtud que pocos humanos tenemos. Probablemente parte del problema de la inequidad del mundo en el que vivimos tiene que ver con esa falta de solidaridad. Yo escribí un libro hace un par de años que se llama Pasaje al Futuro, donde tenía toda una sección sobre la inequidad en el mundo, y cité una estadística que a mí me volvió loco. Vieron que normalmente uno dice, bueno, si comparamos el 1% más rico con el 1% más pobre, no. 60 personas controlan la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. 60 personas contra 3.600 millones de personas tienen la riqueza equivalente. Y desde que yo publiqué el libro, cambió. Ya no son 60. Son 45. Agarraron a los 15 más pobretones y le dijeron, muchachos, salgan de la habitación, ya no los necesitamos, con 45 alcanza. Ese es un dato absolutamente dramático del mundo, que te muestra que el problema no es de disponibilidad de recursos, sino de asignación y de vocación a hacer esto que estás diciendo, que es decir, bueno, ¿estamos dispuestos a ceder todos un poquito o no tan poquito en pos de que...? Lo cual me lleva a otro tema, que es, tal vez hayan escuchado hablar un poco, digamos, cuando uno especula estos escenarios, que yo no creo que sucedan, pero tampoco es imposible, que es que realmente la destrucción de empleo en ciertos trabajos no alcance la creación para compensar, o sea, que realmente haya un déficit estructural de desempleo por causa de la tecnología. La solución que más se escucha en el mundo hoy, tal vez hayan escuchado hablar algo de esto, es la idea de tener un ingreso universal, una especie de pensión universal, no requiere ninguna condición más que ser ciudadano. Algunos países lo están probando, no es ciencia ficción, no es en la antigua Unión Soviética. Lo están probando en lugares de Estados Unidos, lo están probando en Canadá, lo están probando en Finlandia. Los principales que impulsan la agenda de otorgar un ingreso universal es el propio Silicon Valley, que son los que mejor saben cuáles pueden llegar a ser las consecuencias del desempleo tecnológico. Y cuando yo veo eso, pienso en el video de los monos. Imagínense que es cierto. Imagínense que en 20 años, 50% de los trabajos actuales no van a hacer falta. Es decir, vamos a poder producir la misma riqueza, pero solo va a hacer falta la mitad del trabajo humano para lograrlo. Eso podría querer decir que, supongamos que yo puedo acelerar ese proceso, chasquear mis dedos y que esto ocurra el lunes. Eso querría decir que el lunes podríamos producir la misma riqueza, pero esta mitad de la sala tiene trabajo y esta mitad no. Pero podríamos acordar, como propone el ingreso universal, que esta mitad siga cobrando. Total, la riqueza es la misma. Si estamos todos de acuerdo en repartir las uvas, esta mitad sigue cobrando y esta no. Y para mí eso no es una solución. Esa solución desconoce o asume que lo único que el trabajo nos da es una remuneración. Y el trabajo nos da mucho más que eso.
Si hiciéramos que esta mitad trabaja y cobra y esta mitad no trabaja y cobra igual, los primeros 3 meses estarían encantados. Al cuarto mes empezarían a estar un poco como el mono y al sexto mes estarían diciendo, ¿pero por qué? Yo cobro, pero esta gente tiene acceso a trabajar, a sentirse útil, a interactuar con otras personas interesantes. El trabajo nos da propósito en la vida. Entonces yo creo que el ingreso universal, y me parece un punto muy pertinente porque es una decisión que se va a vivir mucho en los próximos 10 o 20 años, no es una solución. Pero déjenme parafrasear, y con esto termino, déjenme parafrasear la misma situación. Chasqueo los dedos, todo esto ocurre el lunes producimos toda la misma riqueza que hoy, pero hace falta nada más que la mitad del trabajo humano para lograrlo. Eso podría querer decir que el lunes todos cobramos el mismo sueldo y todos trabajamos la mitad. Y ahí la gente pasa del pánico de qué hago si me toca estar en la mitad, a decir, ¿cómo hacemos para que esto suceda más rápido? ¿Cómo hacemos? Todos queremos trabajar la mitad y ganar lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien el trabajo nos da propósito y no queremos no trabajar, todos también sentimos que trabajamos demasiado. Todos sentimos que el trabajo no deja espacio para el tiempo familiar, no deja espacio para viajar y otras tareas que nos gustan hacer, no deja espacio para el cuidado de nuestra salud y nuestra actividad física, no deja trabajo para aprender. Cuando yo les propongo que el viernes a la mañana no trabajen más, depende de dónde trabajen, eso puede ser totalmente inviable y es imprescindible. Tenemos que poder compatibilizar el tiempo que necesitamos de aprendizaje en el entorno de nuestra vida laboral. Entonces, yo creo, si el escenario se llega a presentar que la tecnología destruye más trabajos de los que se crean, y tenemos un componente importante, 10%, 20%, 50%, el número que sea, de desempleo estructural producto de la tecnología, la solución no es repartir la plata, es repartir los trabajos. Última pregunta. ¿Cómo generar disrupciones en grandes compañías donde todos participen? Les cuento una anécdota que me pasó hace muy poco. Me invitaron en Argentina a ser jurado de un hackathon. Un hackathon es esta cosa que se ha puesto, no sé si acá en Colombia pasa, se ha puesto muy de moda en las empresas hacer como una especie de competencia de innovación. En este caso era una compañía que había dividido a todos sus mandos medios y altos mandos en 6 equipos y les encargaron a cada uno de los 6 equipos que hicieran una reinvención de uno de los principales negocios de la compañía. Cada equipo trabajó un día y medio y sobre el final de esas 2 jornadas, yo y 2 personas más éramos los jurados que teníamos que elegir al equipo ganador. Me senté ahí, nunca había hecho nada por el estilo. Vi las 6 presentaciones y las 6 presentaciones eran exactamente iguales. Es increíble, prácticamente no había matiz entre la propuesta de uno y otro equipo. Tal vez estén pensando que les costó realmente romper con la inercia y con el pensamiento organizacional. No, no, no. Las 6 eran muy buenas. Las 6 eran excelentes. Las 6 eran una reinvención profunda y tremendamente necesaria del negocio en cuestión. Elegí un ganador, porque había que elegir uno, pero la verdad que podría haber sido cualquiera, y me fui consternado, me fui sin entender qué pasó, cómo puede haber pasado algo así. Y estuve días pensando hasta que finalmente me di cuenta. Lo que me di cuenta es que en la abrumadora mayoría de las organizaciones, todos saben lo que está mal, todos saben lo que hay que cambiar, sobre todo aquellos que tienen contacto directo con los clientes, todos saben dónde hay sufrimiento por parte de los consumidores, de los usuarios, de los proveedores. El problema no es identificarlo. Pasó un año ya de ese hackathon, de que esos 6 equipos propusieron propuestas excelentes para transformar ese negocio y nada cambió. Está todo exactamente igual que antes, a pesar de que todos en la organización tienen un consenso respecto de lo que tiene que cambiar y todos saben que los demás saben. Yo creo que eso ejemplifica cuán enormemente complejo es lograr que las organizaciones innoven y de nuevo la barrera es la resistencia al cambio. No es que no sepamos hacia dónde tenemos que ir, es la resistencia al cambio dentro de cada uno de nosotros, embebida en nuestros equipos, embebida en focos dentro de cada organización. Con todo cambio seguramente alguien siente que pierde. Mucha gente siente que pierde simplemente por el hecho de que es un cambio. Entonces el gran desafío es cultural.
El gran desafío es cultural y para mí empieza por una cultura de tolerancia al riesgo. No hay innovación sin fracaso. Cuando me toca hablar con algún presidente de compañía y me habla de que su compañía quiere ser innovadora, yo lo primero que le pregunto es, cuénteme algunos fracasos que hayan tenido recientemente. Si no me puede enumerar varios fracasos, no están innovando. No existe innovación sin fracaso. La mayoría de las cosas novedosas que uno intenta no funcionan. Y la pregunta clave es cómo reacciona la organización frente a esos fracasos. Si a la persona que arriesga y fracasa la castigamos, la echamos o no la ascendemos, todo el mundo entiende las señales. Para mí, así como a fin de año se hacen entregas de premios a los mejores empleados del año, yo premiaría los mejores fracasos. Pondría delante de toda la organización gente que se atrevió a cambiar aun cuando no haya resultado. Y mostraría que eso es lo que queremos, gente que se la juegue. Gente que pruebe cosas distintas. Lo importante no es que salga bien o salga mal. Lo importante es que haya una base sensata en el experimento transformador que se intenta. Después puede funcionar o no. Muchísimas gracias.